delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me Muy, pero muy buenas noches, querida audiencia, queridos compañeros. Bueno, otro programa más, empezando ya para culminar este día, este jueves 16 de enero. Una alegría, una gran alegría para mí poder estar otra noche más junto con ustedes. Y bueno, vamos a presentar a nuestros compañeros que están junto con nosotros en este día. Tenemos a Guille y Guillermina, buenos días, noches. Buenas noches, audiencia. Qué bueno culminar aquí esta última hora, como siempre decimos, todos juntos meditando en la palabra del Señor. Qué lindo. Hoy no está con nosotros el Pablo, iba a decir el tío Pablo, pero tenemos a su nuevo discípulo que le estuvo enseñando en estos días y ya está junto con nosotros. Ahora sí está totalmente él al mando. Adrián, buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Y bueno, sepan perdonar si hay algo que sale mal, es porque estoy aprendiendo. Aparte de todo, en muy poco tiempo, creo que ya en una clase ya estuvo. Acá todo es así, acá sí. Es rápido y eficaz. Gracias a Dios por eso, ¿no? Que de alguna forma en poco tiempo las personas
Pueden, bueno, hacer lo que están haciendo, ¿no? Ahora, ¿no? A mí me bajan el micrófono. Si no me escuchan, ya saben por qué. Es porque Ya cuando vemos que Adrián se está aburriendo, empieza a apagar los micrófonos. Bajar, que me quiero ir. Pastor, buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecido al Señor por este nuevo jueves de enero. Bueno, por la fidelidad de Dios para con nosotros, darnos la fuerza de estar aquí, reunidos, intentando colaborar con las vidas, con los hogares, con aquellos que están trabajando. Algunos están ya descansando y otros de licencia, ¿no? Así que una bendición para todos ellos, un abrazo le mandamos y bueno, confiamos que va a ser de bendición. Amén. Bueno, antes de compartir las actividades, vamos a compartir el WhatsApp para que vayan mandando sus mensajes. ¿Se escucha muy fuerte mi voz? Sepan disculparme. El número es 096-799-986, 096-799-986. Luego vamos a leer algunos mensajes, pero Guille. Bueno, amada audiencia, contarles las actividades. Bueno, recién terminó un culto hermoso y como todos los jueves, ¿verdad? 20 horas, pero queremos invitarlos para el sábado 20 horas, culto general, y el domingo 10 de la mañana, aquí estamos empezando la reunión de domingo y luego de terminado, como siempre, jóvenes, adolescentes se reúnen y bueno, y tienen su actividad ahí en actividad de verano, ¿verdad? Siempre desarrollan una actividad, están juntos y bueno, gracias a Dios porque ellos pasan todo el día, reciben la bendición y siguen juntos. Así que los animo, si tienen algún adolescente, algún joven, que lo inviten. Adrián, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás ahí? ¿Puedes alcanzar el celular o leer los WhatsApp? ¿Te animás? ¿No? A ver, yo le colaboro, No puedo con todo. Todavía no. Dice... Ay, ya empezaron a caer los mensajes. Ah, qué bendición. Dylan Trindade dice... Ya él está prendido a la huella. Edward Jorge dice: buenas y bendecidas noches, pastor, equipo y audiencia. Luego nos escribe la terminación 425, dice: bendiciones, buenas noches, para casi medio que de vacaciones. Pero bueno, hoy escuchándoles, un saludo para toda la mesa de trabajo, abrazo, el pastor Nicolás y familia. Bueno, un abrazo grande entonces y saludos para el pastor Nicolás y su familia. Bueno, es oyente... bueno, es nuestro pastor Nicolás y la profeta Sharon estamos hablando, así que le mandamos un beso grande para ellos, que Dios los bendiga y bueno, le mandamos un abrazo y una alegría que estén ahí con nosotros de vacaciones y bueno, disfrutando también de su familia. Dice, ay, me corrigen, está mal leído, me dice, pero acá sí, medio que de vacaciones, pero bueno, hoy escuchándoles, un saludo para toda la mesa de trabajo, abrazo, al pastor Nicolás y familia. Rebobinando. No es el pastor ni la profeta. Qué mal, ¿te das cuenta? Viste que ya lo que causás, ¿no? Qué problema. Mal. Querido compañero Nicolás y amiga Sharon y familia, un abrazo grande, bueno, que disfruten de la familia de vuelta y de las vacaciones. ¿Viste lo que hizo, no? Qué problema. Yo digo, ojo, porque Nico es, en un sentido a veces es medio bromista, es ¿no? bromista, Y bueno, digo, capaz sí. que no. Pensé que iba a decir apóstol, pero como apóstol todavía no sé si llegaron. Silvana Cohen dice, acá presente, bendiciones, prontos para sintonizar. Bueno, un abrazo grande para Silvana también y la abuela Shirley. Está. No. Acá nos mandan un monito tapándoselo. Bueno, perdón, sepan disculpar mi error. No leí. Esta vez no fui yo. Me siento feliz. Bueno, por aquí todavía no han llegado más. Okay. También por Facebook tenemos a Patricia Hernández que dice: hola, buenas noches. Un saludo. Saludos entonces para Patricia también. Sí, no sé. Creo que es una hermana de Cadorna, Patricia Hernández. Bueno, gloria a Dios.
También tenemos a Tanquedo Suero que nos manda un mensaje allá lejos que dice preciosísimo comienzo. Gracias, Todas las creo. Pocha Soto dice Dios lo bendiga a todos. Valeria Galván dice aquí yendo en el bus, conectada, bendiciones. Saludos entonces para Pocha, como siempre, y para Valeria, ¿no? La bendición que está regresando después de la jornada de trabajo y bueno, y que estuvo con nosotros hoy en la reunión y ahora, bueno, escuchando, ¿no? Fiel oyente. ¿Leía el de Ana, Valeria? de Valeria sí, que lo leíste fue de Ana. Ah, está. Ana Artinian dice buenas noches grupo y pastor, bienvenido al nuevo locutor Adrián. Muy bien. Locutor a Adrián. Para ti, Adrián. Él te agradece. Sí, Dice, gracias. por venir. No lo dijo, pero yo leí su mente Sí, y te lo ahí va. transmito. Tati Isa dice buenas noches hermanos, bendiciones para todo el equipo, escuchando La Huella Abrazo. Un beso grande y un abrazo para Tati y Soy y Nedans. Jess Fisco dice buenas noches. Jessica Prieto. No, Fisco. Ah, perdón. Un beso grande para Jessica Fisco, ¿no? Sí. La querida hermana querida. Sí. Perdón, me equivoqué, Jessica Prieto me mandó un mensaje, le mandamos un abrazo. Ah, sí. Yolanda Ramírez dice un abrazo grande, bendiciones. Después tenemos el número que termina en 235, dice hola, una pregunta, ¿se puede orar por el Espíritu Santo? ¿Se puede orar al Espíritu Santo? ¿O la oración va dirigida siempre al Padre? Vi eso en una publicación y me quedó duda. Vamos a ver después si lo tratamos a eso, ¿no? Si se puede orar al Espíritu Santo, o si solamente se ora a Dios. Pero hay más mensajes, ¿no? No, por ahora no. Bueno, entonces ya le podríamos responder. ¿No? Ah, Sí. no, depende. No, claro. La oyente nos dice, dicen que no. Sigue escribiendo. Ah, bueno, capaz que tiene un poquito más de referencia o de pregunta y de algún interrogante y podamos unir un poco más de qué se trata, ¿no? La pregunta creo que concierne a que si orar al Espíritu Santo es correcto o si nuestra oración debe ser dirigida directamente a Dios. Carlos Fabián dice buenas noches, bendiciones, recién enganchándome a La Huella. Un saludo también a Fabián. Carlos, un abrazo grande para ti. Sí, el mensaje dice la hermana, dicen que no, que solo al Padre, pero como he visto que en algunas oportunidades uno lo hace de alguna forma. ¿Cuál sería la diferencia? Porque no hay profesión. Bueno, más o menos respondemos algo. Sí, capaz que Pantallas, más o menos. Yo pienso que la oración nosotros la dirigimos a Dios porque desde un punto bíblico en el cual el Señor Jesucristo nos enseña, nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir y a interceder ante el Padre conforme al medio que es Jesucristo. Es decir, hay que entender de que los tres son Dios, ¿no? Pero cada uno cumple un ejercicio, una función para nuestro desarrollo, para nuestra comprensión, para nuestra madurez. Y el Espíritu Santo de alguna manera ejecuta en nuestra vida lo que el Padre decide, lo que claramente está incluido en lo que es la obra de Jesucristo. Es decir, no hay un programa independiente ninguno de los tres. No es que el Padre, en su decisión de enviar la promesa que es el Espíritu Santo, pasa por alto lo que Jesucristo mismo enseña.
Ahora, en lo que se trata de nuestra relación, nosotros oramos a Dios, pidiéndole a Dios muchas cosas y de alguna forma orando para que el Señor conceda, para que el Señor dé, para que el Señor opere, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor salve, para que el Señor rescate. Y eso me parece que es perfecto y es nuestra oración cuando nos arrodillamos. Nosotros hablamos, nuestro interés es hablar con Dios y volcarle nuestras cargas a Dios y nuestros deseos a Dios y toda esa realidad. Pero eso no implica de que en el vínculo que nosotros tenemos con el Espíritu Santo no podamos tener un diálogo en la cual apelamos a una relación con Él, a un hablar con Él, a un pedido de intercesión, que Él nos ayude, que Él nos guíe. Y eso implica orar también, eso implica hablar con Él, eso implica honrarlo a Él también, reconocerlo, decirle que le necesitamos, decirle que nos ayude, decirle que nos enseñe, porque Él vino para eso, que de alguna manera está en la persona de Él también, que nosotros podamos tener. Él no es una persona en la cual no podemos tener ninguna clase de diálogo con Él. Yo creo que no, yo creo que nosotros cuando oramos muchas veces nos referimos, y usted lo habrá visto en su propia oración, que cuando está orando usted considera allí con quién quiere dialogar y a quién le quiere trasladar en ese momento su oración o su agradecimiento. Usted no ora solamente y le dice, Señor, en el sentido, Dios, te doy gracias por el pan que me das, por la bendición. También cuando está orando y dándole gracias a Dios por todo lo que le da, vamos a decir así, por el cuidado, por la bendición, también de alguna manera usted introduce allí al Señor Jesús. ¿Y cuántas veces les decimos al Señor Jesús muchas cosas que tienen que ver con algo que cabe de su persona? Entonces, yo personalmente no voy a hacer una regla sobre esto, pero creo que uno se mueve en la relación que tiene con el Espíritu Santo y Él nos va guiando y al mismo tiempo va cultivando una relación con nosotros. Y que no es tan ajeno ninguno de los tres a esa realidad. Yo creo que no me parece que sea algo equivocado que yo tenga mi relación y mi diálogo con el Espíritu. Ahora, yo no debo pensar de que mi relación con el Espíritu Santo debe anular lo fundamental. Mi realidad es para con Dios. ¿Se entiende? Pero ¿cómo yo llego a Dios? Muchas veces apelando a mi relación con Dios, pero en medio de un pedido ante el Señor. Señor Jesucristo, por tu sangre. Señor, por tu favor. Señor, por tu obra en la cruz. Por lo que tú hiciste por mí. ¿Cuántas cosas nosotros abogamos y pedimos intercediendo de esa manera? ¿No? Entonces yo creo que en esta realidad, que por supuesto que cabe en nosotros muchas cosas que no sabemos. Y por eso también el Señor nos dice, ¿no? Nosotros vamos desarrollándonos, pero hay cosas que el Espíritu Santo sabe qué es lo que precisamos, qué es lo que le agrada a Dios, y Él intercede por nosotros con lo que realmente está en el acuerdo de Dios. Entonces yo puedo pedir algo, pero el Espíritu Santo sabe lo que le agrada al Padre y lo que el Padre realmente quiere darnos. Entonces Él sabe de que nuestra forma de llegar no es la perfecta, pero Él sabe cómo interceder por nosotros, para que lo que le estamos pidiendo a Dios estén en el acuerdo con Dios. ¿Se entiende esa parte? No es que va a cambiar eso, pero como nosotros no sabemos pedir correctamente, no sabemos pedir en el tiempo correcto, no sabemos esperar, entonces Él nos ayuda en todo eso, en esa relación. Pero si me preguntan a mí, ¿hablar con el Espíritu Santo está mal? Yo le digo que no, yo digo que para mí está bien. Tener una comunión con el Espíritu Santo está bien, perfecto. Pero hay cosas que le pertenecen solamente a Dios, ¿no? Y bueno, pero no anulo mi relación con el Espíritu. Amén. Y Él es el que conoce el Espíritu Santo, es el que conoce la voluntad del Padre, ¿no? Porque como dice, estaba buscando ahora un versículo que habla que nuestro espíritu conoce, dice, lo que está en el hombre. Así el Espíritu conoce, ¿no? Esa perfecta Trinidad que tiene una unidad, conoce lo que está en el Padre, ¿no? Claro. Y Él es el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar a toda verdad, y como usted decía, Él es el que gime por nosotros. Claro.
Lo que pasa es que sucedió en este tiempo algo que sí, en esto sí hay que tener cuidado, que hay quienes están actuando de una manera personal y le atribuyen todo al Espíritu Santo y han anulado el funcionamiento de él, en su correcta función, para qué él está. Entonces a veces esto de que nosotros podemos tener una relación con el Espíritu Santo y es la tercera persona de la Trinidad, parece como que hace como anula de alguna manera el propósito original de él, y empezamos a vivir un diálogo, una comunión, parece una información del Espíritu Santo, independientemente de lo que realmente él es y para qué él vino. Y en eso sí hay un cierto desequilibrio, donde cierto siervo, entre comillas, parece que tiene una información especial, única, del Espíritu Santo y ellos. Cuando la función del Espíritu Santo no es esa, es, él tomará de lo mío. Es decir, él va a glorificar la obra de Jesús. No va a ser una obra personal, no va a ser una independiente, no va a ser una charla en la cual vamos a descubrir secretos nuevos. No, él tomará de lo mío y se los hará saber. Y él me glorificará, es decir, él no te glorificará a ti, él no te honrará a ti, él no te va a ponderar a ti, él no te va, ni siquiera va a ser el que te empodere, como se dice, ¿no? No, él tiene que glorificar al Hijo. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando empezamos a ver el desequilibrio de que parece que tenemos algo, el Espíritu Santo y uno, y el Espíritu Santo me habló, y yo y el Espíritu Santo, y empezamos a encontrar revelación nueva, entendimiento nuevo, entonces ahí es cuando está el desequilibrio, en la cual parece que el Espíritu Santo ya está aquí y lo demás con Dios, bueno, está, no corre, ¿no? Y ahí sí está mal. Alenka dice, Alenka no, la que cuando manda un mensaje dice, los que alegan eso dicen que en ninguna parte de la Biblia hay oración dirigida directamente al Espíritu Santo, sino que el modelo de oración dice Padre Nuestro, pero entiendo lo que usted dice, gracias. Claro, no, y es correcto. Cuando Jesús estuvo en la tierra enseñó cómo debemos nosotros orar, ¿no? Padre nuestro que estás, el Padre nuestro, ¿no? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, bueno, todo lo que él dice y usted va a ver en esa realidad cómo Jesús enseña, pero nosotros entendemos que hemos entrado en una dispensación, en un tiempo en la cual nosotros tenemos nuestra relación con la persona del Espíritu Santo y tenemos nuestra relación con, por supuesto, a través del Espíritu Santo con Dios. También le mandamos un saludo a Ruth Alonso, que nos está escuchando y nos manda un mensaje por Facebook. Dice, buenas noches, estamos escuchando desde la frontera. Un abrazo para Ruth, desde allí en el límite de Brasil y Rivera, ¿no? Un abrazo para ella y para toda su familia. Qué lindo. Bueno, bravo, igual la pregunta, porque no la hemos estudiado mucho, sino sencillamente tratamos de corresponder. ¿Qué función cumple la presencia del Espíritu Santo, ¿no? En nuestra vida? Y vuelvo al punto, ¿no? Yo creo que la relación es real y que nosotros podemos cultivar, como ella dice, ¿no? El Espíritu Santo a veces nos enseña, nos redarguye, nos muestra, y nosotros tenemos un vínculo con Él, con la presencia de Dios en nosotros, que nos ayuda a cómo agradar al Padre, cómo servir correctamente, porque a eso vino, ¿no? Amén, pastor. Acá tenía lo que usted decía en el Romanos 8, que dice el verso 26-27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso tiene que ver con esa realidad, ¿no? Y hay algunos otros pasajes que nos ayudan a entender esta realidad, ¿no? Yo sí no me olvidé, o me acuerdo una vez que en un momento estaba en una especie de desarrollo en el comienzo de la iglesia,
y estaban los líderes de la iglesia, y hay una expresión que ahora no la encuentro porque no tengo concordancia, nada por el estilo, donde la palabra dice, y le pareció bien a todos los que estaban allí y al Espíritu Santo también. Como que en esta realidad el Espíritu Santo también era alguien, por supuesto, que estaba ahí en esa realidad y en la vida de ellos, como aceptando lo que se estaba decidiendo en ese momento, ¿no? Como que la persona, el Espíritu Santo, daba su apoyo ante esa realidad, ¿no? Bueno, continuamos. Guille, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, me estaba pensando en lo que decía el pastor. Ahora yo lo busco y le leo porque no me animo a afirmar si es cuando oran por Saulo y Bernabé, cuando le envían. Sí, yo no me acuerdo, por eso te digo, si yo me Sí, acordaba, yo solamente hice una memoria así. Sí, bueno, hoy tenemos Proverbios. Se estuvo en el culto hablando de Proverbios, uno de los pasajes en el comienzo, ¿no? Proverbios 16:2, que dice así, y la oyente nos envió la pregunta. Les voy a leer el versículo. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y nos preguntaban si se podía explicar un poco qué es pesar los espíritus. Dice, ¿qué quiere decir esta expresión? ¿Ustedes, chicos, qué dicen? ¿Pesar los qué? Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Puedes repetir el versículo? Proverbios 16:2, ¿no? Sí, si querés te leo el 3 un poquito, tal vez se ve. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y más o menos no va por donde, tipo, lo que uno piensa, o sea, el yo y después tal, en la guía del espíritu, ¿no? Sí. Va por ahí más o menos, ¿no? A mí me parece que sí, porque según otras versiones, ¿no? Dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones, ¿no? Que tus caminos pueden ser buenos en tu propio juicio, pero el que verdaderamente cuenta, el que es Dios, el que va a saber bien. Si lo haces en el espíritu de Dios o... Pero bueno, va por ahí. no lo sé. Sí. No, yo comparto lo que ustedes dicen, ¿no? Lo que pasa que lo que estamos observando aquí es que el hombre tiene su propia medida para pesar, para analizar o para considerar de lo que es la regla correcta, hasta dónde debo llevar, hasta dónde no, lo que es justo, lo que debo dar y lo que no debo dar. Entonces, si uno mide su corazón y mide sus acciones conforme a su propio entendimiento, toda acción le va a parecer que la medida es correcta. Es decir, que puede llegar a concluir de que esa decisión que está tomando está bien. Pero Dios va más allá, como diciendo, pero Dios no se deja intimidar ni se deja guiar por la apariencia exterior, sino que Dios va al corazón, al centro del hombre, al espíritu del hombre, y Dios mide cuál es la verdadera intención, por qué se hizo de esa manera, que ese camino que aunque a ti te parezca correcto, para Dios no es correcto. Es decir, que ese juicio que tú estás haciendo delante de todos puede estar bien, pero delante de mí yo estoy pesando y analizando lo que hay en lo profundo del hombre, y por qué vino esa actitud, por qué vino esa decisión, por qué vino ese acto. Y como que Dios nos dice, nos advierte, miren que yo peso lo que está saliendo de su interior, no lo que ustedes quieren mostrar, y que aunque a ustedes les parezca que está bien, yo peso sus espíritus, ¿no? Desde el punto de vista de que mi juicio es exacto, y yo lo voy a poner ante una medida, y se van a dar cuenta de que mi medida no es como la que ustedes piensan, ¿no? Uh-huh. Que hay que, en sí el mensaje tiene que ver con que lo que hagamos, entendamos que Dios lo va a medir con una medida justa. Amén.
tenemos dos mensajes. Edward Jorge nos manda Romanos 15:28, pero nos manda, creo, me parece, con lo que se dijo anteriormente, no sé. Y Dylan dice Hechos 15:28, soy Paulo, el pasaje que dijo el pastor. ¿Qué leo? Romanos 15 primero. Sí. La ¿Romanos primera. 15 cuánto? 15:28. No, 15-28 no puede ser. Romanos 15, sí, dice Romanos. Capaz Pero- que es Hecho. ¿El mismo lugar? Sí, el mismo, sí. Hechos. Ahí está. 15:28 dice así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso es lo que yo compartía hoy, que no me acordaba, ¿no? Pero que gracias por enviarnos estos mensajes. Que podemos ver la realidad del Espíritu Santo de una manera, aquí como dando su acuerdo. ¿Se entiende? Es decir, como una persona en nosotros, en el acuerdo de una realidad que él tiene su pensamiento también, el pensamiento por supuesto alineado y perfecto conforme a la voluntad exacta de Dios. No estamos hablando estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerarlo en esa medida, orden. Y aún Jesús, cuando habla y dice, bueno, todo pecado se les es perdonado, si ustedes contra Dios hablan, si contra mí hablan, pues, pero si hablan contra el Espíritu Santo, no. Entendemos que los tres son Dios, y comprendemos que la divinidad está en ellos y los tres son uno, perfecto. Pero podemos ver que cumplen un rol específico y que hay una realidad en la cual no es lo mismo la agresión hacia el Padre, en este caso ni siquiera Jesús, pero sí malentender al Espíritu Santo e insinuar lo que el Espíritu Santo en esta ocasión hacía, poniéndole nombre de que no era de la obra del Espíritu. ¿No? Le digo como uno de los ejemplos en la cual es un tema, por supuesto, a estudiar un poco más, pero vuelvo al punto donde, ¿por qué no? No vamos a tener un diálogo con el Espíritu Santo porque es la oración del Padre solamente, vamos a decir, la oración que Jesús le enseña es solamente al Padre. No podemos basarnos solamente en ese pasaje para considerar de que la única oración es ese estilo, porque vamos a encontrar varias oraciones salidas de ese formato. Yo no me levanto, y creo que la mayoría, nadie se levanta diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, el pan de Dios. No creo que nadie lo hace. Lo que Él nos está dando es un orden de realidades. Entonces hay que tener también salido un poco de la estructura sin levantarnos contra la educación correcta del Espíritu Santo, ¿no? Sí, es como un modelo de oración. Es un modelo, exactamente, ¿no? Pero vamos a encontrar muchas realidades en las cuales podemos nosotros tener una perfecta armonía, y creo que una relación con el Espíritu Santo. No estoy hablando de orar desde el punto de vista de como si el Espíritu Santo estuviera, no, estamos hablando de relación, como la persona que está a nuestro lado. Amén. Y ahí estoy dando de un hablar con el Espíritu Santo. Como una comunión íntima, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que tal vez habría que entender, ¿no? Que Él, ese ser amoroso que nos lleva a poder comprender y a poder entrar a la presencia de Dios, y que nos lleva a poder abrazar a nuestro Señor Jesucristo por su presencia, ¿no? Porque Él nos lleva a ese vínculo, ¿no? Y yo creo que expresarle honra, expresarle de alguna manera agradecimiento, aunque no encontremos en la Biblia un pasaje donde diga honren así de esa manera, yo creo que no está lejos de lo que es Dios mismo, ¿no? Amén. Tengo otra pregunta conforme a Proverbios 16. Acá en este caso fue el versículo 9 que hoy se estaba predicando, y nos preguntaban
Dice así el verso 9 de Proverbios. Dice, ay, perdón, estaba en Hechos, y justo 16, no, perdón. Ya, enseguida... Gracias por los oyentes que enseguida Sí. están atentos, enviándonos los mensajes que Amén. colaboran a poder ensanchar a veces el entendimiento, ¿no? Y cuando hay unas cosas que todavía no las hemos desarrollado, entendamos de que estamos a veces en preguntas que surgen de repente, que son bastante, ni siquiera son de dificultades, aún estudiándolo, porque hay quienes creen una cosa y quienes creen otra, ¿no? Y hay una cierta conflicto ante las posiciones. Pero bueno, yo creo que la idea aún de estos programas es poder colaborar y analizar y bueno, y encontrar la verdad de la mejor manera que podamos, ¿no? Amén. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nos preguntaba, Jehová endereza los pasos en aquellos que están buscando su voluntad. O sea, si yo estoy buscando, Dios endereza mis pasos, o necesariamente es así, o si suponga, yo estoy alejada, ¿no? Soy una hija de Dios, pero estoy alejada de esa voluntad. ¿Dios puede enderezar mis pasos? Igual me preguntaba la persona. Yo creo que Dios no va a levantarse contra su expresión amorosa, que el hombre pueda enderezar sus caminos sin que Dios tenga que forjarlo al lugar correcto. ¿Qué quiero decir con esto? De que lo que nos enseña en este caso es que el 16, cuando dijiste 9. el corazón del hombre maquina, piensa qué es lo que va a hacer, ¿no? Y bueno, y piensa para acá, piensa para allá, toma su resolución. Pero que Jehová es el único que puede enderezar y llevarnos por los caminos correctos. Es decir, que aunque el hombre maquine, piensa y quiera resolver cosas, en el único que podemos considerar que vamos a caminar derecho es bajo la directiva de Dios. ¿Se entiende? Entonces, si la pregunta tiene que ver, cualquier persona que anda torcido va a ser enderezado por Dios, bueno, yo creo que van a ser enderezados por Dios aquellos que realmente reconozcan que Dios es el que puede enderezar sus pasos, encaminar su corazón, ¿no? Yo creo que de alguna manera Dios nos va a forjar, no va de alguna manera a ir en contra de la cuerda de amor que nos va a dar para que nosotros podamos caminar en su voluntad. Si no, nosotros sería, bueno, no importa lo que haga, no importa cómo me mueva, Dios me va a enderezar, porque si Dios quiere lo va a hacer. Y ahí nosotros podríamos justificar y podemos decir, bueno, ¿y por qué no lo hizo conmigo y por qué lo hizo con el otro? ¿Se entiende? ¿O por qué Claro. lo hizo con el otro y por qué no lo hizo conmigo? Si en Dios está a enderezar. Claro, porque me hablaba, ¿por qué surgió la pregunta, pastor? Porque se apoyó en otro versículo que hablaba, cuando Job habla, mejor lo leo para que no, Mientras hay para mensaje, que queda que, sí, si hay Hay algún mensaje mensajes yo le en busco Job. ¿Cómo te sentís, Adrián? Bien. Washington Viera dice, buenas noches queridos. ¿Qué quiere decir que Jesús se transfiguró? Bendiciones. Bien, ¿y hay otras ahí? No tengo más. Sí, pero no sé. Caserito Adonai dice algo. ¿Quién? Yo veo... No lo leí todavía. No, no hay que nada. Bueno, Caserito dice, buenas noches, bendiciones, son una bendición. Un saludo. Natividad dice... Perdón, Natividad estaba acá. dice... jaja, un corazón, una bendición escuchando, los quiero y extraño. Un saludo también para... Un saludo para nuestra querida hermana Gina Artiga, que nos está extrañando. Qué bendición, ¿no? Gloria a Dios, un abrazo para ella, está pasando lindo por allá. Espero que la podamos tener para el 1 de marzo.
que pueda llegar hasta aquí. Ella está en su corazón, pastor, estar para el aniversario. El versículo, pastor, que me preguntaban, dice, Job 23:13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó e hizo. Entonces me preguntaban si Dios podía enderezar los pasos, aunque la persona todavía no estaba todavía anhelando a enderezar, que si se hubiera alejado, ¿no? Siendo un hijo, pero que se fue por un tiempo, si Dios lo podía traer a pesar de que todavía él no lo quisiera, me preguntaban, la persona, ¿no? Pero sí apoyándose en este versículo que me dijo. Perdón, ¿qué dice? ¿Cómo es? Job 23:13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó e hizo. Sí, a ver, los hijos de Dios son los hijos de Dios y Dios tiene derecho de hacer como Él bien le parezca con quien Él quiera. Desde el punto de vista de los derechos de Dios, nadie le puede decir a Dios por qué haces y por qué haces el barro como tú quieres. Eso está dentro de un derecho que Él pagó por ese derecho. Es decir, nosotros debemos entender que las almas, toda alma que hoy vive en esta tierra, Jesús pagó un precio por ellas. Amén. Pagó por cada una de ellas. Pero usted va a ver que aunque Jesús pagó el precio por todas ellas, el medio de rescate y de salvación no ha sido de que Dios se haya querido introducir en una escena en contra del sistema que Él también estableció. Y estableció el Evangelio, y estableció la prédica, y estableció el mensaje de Jesucristo a través, bueno, lo que hablamos nosotros, de la influencia del Espíritu Santo. Y Él no pasa por alto lo que Él estableció. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Dios endereza, lo endereza en un funcionamiento, en una manera que Él ya propuso en el orden justo hacer. Él podría decir, pues yo puedo salvar a todo el mundo en este tiempo, lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Sencillamente porque el pecador ya se le fue saldada la deuda. Cuando yo predico el Evangelio, cuando yo le hablo a las almas, yo no le digo que el Señor le va a perdonar el pecado, yo no le digo que el Señor le va a quitar la deuda, en el sentido que le va a saldar la deuda. Ya se la pagó, ya se la saldó, ya lo liberó. Cuando uno rechaza ese mensaje, uno rechaza el sacrificio de Jesús que pagó esa deuda. ¿Se entiende esta partecita? Amén. Lo que quiero decir con esto es que cuando Dios dice, en este caso, cuando Dios habla sobre sobre enderezar, Él va a usar las cuerdas correctas en las cuales el Espíritu va a operar para que, si Él quiere atraerlos de la manera que Él considere, tal vez dura, tal vez tendrás que comer algarroba, pero la persona en sí vuelve y le pide perdón, vuelve y reconoce, vuelve y se acerca a Dios. Los métodos no estaban aislados de los que Dios quiso utilizar para enderezar, pero sin forjar la decisión de la persona. ¿Se entiende? Sin ir más allá de que la persona dijo, bueno, me obligaron a pedir perdón. No, me obligaron a arrepentirme. No, los métodos que Dios puede permitir usar, porque Dios está buscando a ese hijo pródigo, Dios está buscando a ese que está allí, usa. Entonces Dios endereza, de alguna manera va permitiendo que las consecuencias lleven a que tú reconozcas que el error está ahí, sin agarrar y obligarte. En un sentido sí, uno puede decir, pero te está obligando, en un sentido de que las circunstancias que Dios está permitiendo te van a llevar al cambio, y más vale que te vuelvas a Él, ¿no? Porque si Dios quiere una cosa, ¿quién lo hará cambiar? No, a Dios nadie le puede doblar el brazo. Si Dios te hizo nacer para su gloria, la gran tranquilidad que tenemos que tener es que ese hijo no se va a perder.
¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a decir, ya hizo el sacrificio para que así sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que no haciendo nada ilegal. Está haciendo algo justo. El que se salva, no se salva porque Dios dice, esto es injusto. ¿Por qué se salva este pecador y por qué no se salva aquel otro? No, Dios está rescatando con justicia al pecador. Pero se le añade a la justicia otra característica de Dios. ¿Por qué Dios determina cosas y la logra y la lleva a cabo? Porque Dios, además de su justo juicio, usa del favor, desde la gracia. ¿Qué es la gracia? Es una intención de Dios más allá de lo que mereces. Entonces, Él en misericordia utiliza recursos para que tú te des cuenta que estás mal y te arrepientas. Esos son, ¿quién lo hará cambiar si Dios determinó una cosa? Él la va a llevar a cabo. En gracia, es decir, en algo que no merece la persona. Amén. ¿Se entendió un poco todo esto? Amén. Amén. Y ahí opera, como usted decía, el Espíritu Santo, porque es el que redarguye, el que convence a la persona es lo que el Padre, es lo que la palabra de Dios nos dice, es lo que Cristo nos dice. Jesucristo dice, mientras yo estuve aquí con ustedes, hablando de los apóstoles, yo les enseñé, nada les faltó, y todo esto fue bajo mi cobertura. Pero yo me tengo que ir. Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo les enseñará las cosas y le hará saber y les recordará aquellas cosas que yo ya les dije, les enseñé y les mostré. Esa es la función del Espíritu Santo. Así como los discípulos estaban bajo la cobertura de Jesús, nosotros estamos bajo la guía, el consejo, la relación, como Jesús estaba con sus discípulos, nosotros con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué no podemos? Porque los discípulos hablaban con Jesús, relacionaban su vida con Jesús, aprendían y eran guiados por Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? Esa operación. Enseñarnos, guiarnos, mostrarnos, llenarnos de la gracia, del poder de Jesucristo. Entonces hay un vínculo, hay una relación. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Amén. Claro que estaba con Jesús. Estaba allí. Él fue lleno y dice que fue llevado por el Espíritu Santo a la tentación en el desierto. Es decir, que él vivía lleno de la realidad con el Espíritu Santo y tenía su diálogo con Dios, orando cada madrugada, cada noche, cada relación. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí, claro que estaba. Y él dice su palabra, fue bautizado en el Espíritu Santo, pero fue al desierto, guiado, fue lleno del Espíritu Santo al desierto, y dice su palabra que vino bajo todo poder del Espíritu Santo. Funciones de que el Espíritu Santo estuvo en ejercicio ahí. El Espíritu Santo cumple hoy ese rol. Así como Jesús de alguna manera estuvo allí, el Espíritu Santo está hoy con nosotros en esa relación, enseñándonos aquellas cosas que han de venir, revelándonos, mostrándonos lo que el Padre quiere aclararnos. Es el vínculo. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede entrar al lugar santo si no está de alguna manera bajo la influencia del Espíritu Santo? No podemos. Sin el recurso de Jesucristo no se puede. Carlos Fabián nos manda un mensaje junto con una parte de su testimonio. Dice: yo lo creo, a mí me sucedió, me aparté del camino por unos cuantos años, pero tuve misericordia, me llamó y me dio la inquietud para volver al camino. Tati dice: Dios guía nuestros caminos porque el corazón del hombre puede ir para cualquier lado, pero Dios a su tiempo va guiando nuestros caminos. Y cuando nos damos cuenta que estamos en un error, nos arrepentimos ante nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Amén, y abrazamos esa realidad, y también lo de que Carlos nos compartió ahí, ¿no? Lo de Tati, lo de que nos compartió también, ¿cómo se llama? Carlos, por esa experiencia preciosa, ¿no? ¿Respondimos la pregunta de Washington? No, era... ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que Jesús se transfiguró? Bien. No lo contestamos. Yo tenía unos versículos que me pasaste recién que tenía que leer. ¿Los leo o qué? ¿Sí? Bueno, segunda de Timoteo, no nos dice, creo que es el capítulo 2. Sí, el capítulo 2 del 22 al 26 dice:
Esto no. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Mandaron este mensaje Ricardo. Amén, gloria a Dios. ¿Que tenía que ver con alguno de los temas o es un mensaje personal? Dice, bendición hermano, les dejo 2 de Timoteo. Bien, Los bien, dejó. bien. Está, un abrazo. Entonces, que era la parte de ahí, Timoteo capítulo... dice capítulo 2 del 22 al 26. Ajá, toda esa realidad. Un abrazo, Ricardo. Y bueno, muchas gracias por la palabra, fundamentalmente, lo que nos aporta, ¿no? Bueno, creo que ¿qué significa que Jesús se transfiguró allí, no? Creo que mostró parte de su ser en Dios, es decir, la transfiguración implicó sencillamente que Jesús tomó una calidez más de Dios, en la cual el ambiente se volvió un ambiente mucho más solemne. Se entiende de que estaba allí, él había llevado, si no me equivoco, a 3 de sus discípulos, y en ese momento su rostro, su ropa, su figura, todo quedó bajo un brillo radiante. Eso es lo que Jesús hizo en ese proceso de transfiguración, como diciendo, él exponiéndose como alguien que estaba casi como una luz muy potente, que irradiaba toda la zonita de ese momento, de ese lugar. Eso es lo que Jesús hizo. Eso fue la transfiguración de Jesús, mostrarse en esa condición. En esa misma condición, allí, en esa realidad, además, recibió el aporte para mostrarse como Jesús hombre, pero en un tiempo como Jesús Dios. El aporte que se sumó, que al mismo tiempo hubieron 2 personajes que se alinearon bajo esa misma dimensión, bajo ese rayo poderoso, vamos a decir, esa luz brillante, en la cual hubo como una especie de charla con Moisés y con Elías, si no me equivoco. Y ahí Jesús lo que hizo fue eso, mostró esa característica a sus discípulos de que realmente era quien era, ¿no? Más de eso no puedo decir. Eso fue lo que implicó la transfiguración de Jesús. Mostrar esa característica de él, como imagínate, miremos en un momento en el monte, en una montaña, allí en un lugar, alguien que toma una dimensión, se desprende del suelo, vamos a decir así, se eleva como un ángel que brilla en todo su esplendor, y encima toda una luz que su rostro iluminaba, sus ropas totalmente en blanco, brillante, y esos 2 hombres allí. Eso fue lo que Jesús hizo en ese momento, ¿no? Esa fue la transfiguración, esa fue la forma en la cual Dios, Jesucristo, quiso mostrarse en ese momento. También tenemos una pregunta de Paulo, dice... buenas bendiciones. Tan bravo, hoy las preguntas nos mandaron directo al grano, ¿eh? Hoy no nos prepararon, hermanos queridos. Quiero decirles una cosa, una bendición cuando nos mandan preguntas, y tratamos de aportar lo que podamos y enriquecernos, pero son preguntas que surgen del momento, en las cuales a veces cuando me anticipan alguna pregunta, yo puedo buscar un poco más de material para poder ayudar, pero hay preguntas que surgen del de repente, que bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Dale. Dice, no, igual esta creo que está. Dice, buenas bendiciones, ¿cómo saber cuando Dios está haciendo una llamada personal de servicio? Dios lo bendiga, escuchando. Gloria a Dios. Saludo, Pablo querido, que Dios lo bendiga. ¿Pablo dijiste? Pablo Trindade. Pablo, nuestro querido Pablo, acá compañero oveja negra. Amén. ¿Cómo podemos saber que Dios está haciendo una llamada personal de servicio? Bueno, si nos basamos en lo que más nos importa, Pablo, que es la Biblia, vamos a ver muchas maneras en las cuales Dios llamó al hombre, ¿no? Amén.
yo creo que uno de los ejemplos que más nos puede, hay muchos, ¿no? Cuando Jesús llama a sus discípulos, lo que en todos pasa en común es que todos no pueden dejar de sentirse totalmente atraídos por encima de todo lo que estaban haciendo y viviendo. Es decir, que Dios dice, vení Mateo, y el hombre estaba en sus trabajos, en sus tareas, en su servicio, quizás le había costado llegar a ese lugar o no, pero el asunto es que en un de repente Jesús le dice, ahora dejarás esa tarea, y el llamado fue dejarlo todo. Entonces yo creo que cuando Dios está golpeando a la vida de alguien, una de las cosas es que nada puede ir por encima del llamado que estás recibiendo. Es decir, así le pasó a los otros discípulos, a Pedro pescando, al otro que estaba bajo la higuera, a cada uno sintieron un llamado tan fuerte de que dejaron todo y lo siguieron a él. Entonces, ¿cuándo podemos darnos cuenta? Bueno, cuando podemos sentir de que no hay nada más importante para nosotros que cumplir con eso que el Señor nos está pidiendo, que nos está llamando, que nos está golpeando, que nos despierta y está ahí Él, es esa voz, ¿no? Y otra característica es que cuando es de su llamado, nosotros sentimos un hambre por su presencia y un hambre por aquellas cosas por cual nos está llamando. Es decir, si Dios me está llamando a conocerle más y ser un servidor en la parte de enseñar, el hambre por aprender va a venir. ¿Por qué? Porque necesito aprender para poder servir. Cuando Dios me está llamando en busca de las almas perdidas, yo miro las almas y no las miro como almas nada más, como gente que está caminando, sino las miro como almas perdidas, porque Dios ha puesto en mí un fuego de una intención de que lo que estoy viendo es una necesidad, y se va a añadir a esa persona, al llamado, cierta carga de profunda por las cosas que están aconteciendo. Y yo creo que eso es un llamado de parte de Dios, un llamado a poder decir, te necesito, y vas a ver lo que antes veías, pero ahora lo vas a ver con una angustia, con una necesidad, con una búsqueda que va a ser más fuerte que tu propia persona. Eso necesita, por supuesto, educarse para no caer en una tendencia desesperante, ¿no? En la cual a veces Dios llamó a Jeremías y Jeremías luchó contra el llamamiento, pero que dice su palabra, había algo más fuerte que él, que aunque trató de resistirlo no pudo, porque la seducción de Dios le dijo, sí Jeremías, pero igual yo te preciso, y va a ir en contra tuya. Cuando Dios llama a Jonás para predicar, Jonás no aceptó el llamamiento inmediato, salió para el otro lado, como siempre entendemos, pero él dijo, pero yo te preciso igual, te necesito que vayas para acá. Cuando Dios llamó a Pablo, podemos ver que Pablo iba en busca de una realidad y Dios le cambió el rumbo. ¿Cómo podemos llamar? ¿Cómo podemos saber si nos está llamando? Cuando Dios llama, realmente es irresistible. No podemos evadir, y quédate tranquilo que no vamos a escapar del llamamiento. No, total, es más fuerte que... Cuando es con el fin de Dios para algo, no escapamos de ahí, ¿no? Ricardo dice, perdón hermanos, pero esa palabra venía para la pregunta, si Dios nos recibía aunque estuviésemos en pecado. Bien, ahora sí leerla de vuelta, dale. La leo de nuevo. ¿Y cuándo se ve? Eso lo de Proverbios 16:9, que el oyente nos preguntó si cuando Dios endereza nuestros pasos, aunque nosotros no estemos buscando su voluntad todavía, ¿no? Porque estamos alejados. Bien. Dice así, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Sobre todo el 26 dijo. ¿Qué dice? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Bien.
Está como de alguna manera es un método para poder salir de esa realidad, ¿no? Bueno, espero que le haya aportado a la persona que precisaba la respuesta también, ¿no? Amén. También saludamos a Leti Rodríguez, que nos manda bendiciones. No sé si la había saludado yo, pero bueno. Ya estamos culminando el programa. No sé igual si queda más o si no la dejamos para mañana. Para mañana. No hay problema, ¿no? Y bueno. ¿Había leído algo ahí? ¿No? No, ¿qué es eso que dice ahí? ¿Qué pasó? Arriba de... A ver, baja un poquito. Subí. Ahí. Ahí va. Ya estaba ahí. Ya lo leímos. Eso ya está. Ramón no fue que hizo. No, ya lo oyó, ¿no? No, ya lo No, leímos. subí, perdón, para otro lado. Ya estaba. Ah, mirá. Esa se leyó, Ramón creo no. que esa no, ¿no? No, Ramón Ramón. Pereira no. No me A llegó ver a si mí. lees bien los mensajes. No, No, no lo que me pasa llegó. que como está en la aplicación a veces No le cae. Sí. Gracias. Ramón dice, bendiciones escuchando y aprendiendo, y les comparto esta palabra, por Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8 dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará las veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos enriquece también ese proverbio. Amén. Que es buenísimo, decir de dónde tenemos que apoyar nuestro corazón, nuestro consejo, y no en nosotros mismos, ¿no? Creo que es para los hijos de Dios es el consejo sabio y prudente. Lo que pasa que a veces nosotros miramos a cuando aquel que está ciego, Claro. y el Sí, que está sí. ciego está en otra condición. Nosotros hoy podemos estar sanos y podemos decir: Señor, que mi consejo no se tuerza, que mi pensamiento no se aleje de ti, que me guíes, que me ayudes, que me des lo necesario. Y bueno, y ahí nosotros entramos en un... Pero cuando uno está enfermo, uno se pregunta, ¿no? Si aún en esa enfermedad, en esa rebeldía, día que estamos viviendo, Dios puede operar esta realidad. Y bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Ahí hay un conflicto en el cual no vamos a poder participar de esas cuerdas de esa forma, ¿no? Quizás Dios tendrá que usar métodos, como decíamos, necesarios para llevarnos a ir en busca de este cumplimiento, de apoyarnos, de buscar el consejo, como decía Ricardo, es ese material que nos dice, esa es la regla. Pero ¿qué pasa cuando uno está fuera de la regla? Cuando uno está alejado, uno no puede ver con la óptica que hoy vemos. Tenemos que sentarnos del otro lado. Y si alguna vez usted estuvo rebelde, obstinado o terco, que usted le diga apóyate en Dios y no en tu propia prudencia, eso parecía como resbalaba. No existía eso, ¿no? Entonces, sentándose de ese lado, tenemos que entender que ahí lo que podemos ver es que Dios usará los recursos para que nuestros pasos se enderecen, para Amén. que volvamos al camino como hijo pródigo o como oveja que se descarrió y que el buen pastor va a buscar, o cosas así que son ejemplos de situaciones que a veces los hijos de Dios viven, ¿no? Por decisión propia, sí, por rebelión, por lo que sea, con cicatrices en el camino, pero Dios se las va a ingeniar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para ir Tenemos, cerrando, tenés un último mensaje, un hermano. por acá no me llegó, pero la fija me dice, Rodolfo, dice bendiciones hermanos. Un abrazo para Rodolfo también, entonces, desde no sé de dónde, pero le mandamos un abrazo. Terminando el día hoy, agradecido al señor Adrián. Bueno. Gloria a Dios. Pues hizo un silencio. ¿Cómo te Pará, que sentiste, Adrián? me surgió un problemita acá ahora. No pasa No te nada. preocupes que está saliendo al aire. Bueno, bien, acá, contento de estar acá aprendiendo y nada. Aprendiendo de los dos lados. Aprendiendo de los dos tanto lados, como- claro. Y enriqueciéndome en lo de Dios. Amén. Guille,
Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Es un muchacho polifacético, ¿viste? Él está recibiendo su alma y él trabajando con sus manos. Qué bueno. Y ahora luchando con su mente. ¿Cómo salgo? Sí, ¿cómo salgo de esto? Pero bueno, más o menos creo que las sé llevar. Gracias a Dios. Bueno, una bendición poder que los oyentes estén enviando esas preguntas y bueno, en saber que el Señor es de Él enderezar nuestros pasos y podemos ir confiadamente porque Él nos va a ayudar y no apoyarnos en lo que es nuestro porque le vamos a pifiar. Pero gracias a Dios que tenemos al Señor y es de Él enderezarnos y encomendarnos a Él, ¿no? Porque dice, encomienda a Jehová tu camino. Y bueno, encomendarnos a Él. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros y luego lo vamos a disfrutar. Al principio nos puede costar, pero cuando entendemos que el Padre tiene lo mejor, Sí. Ahí descansás también. Sí, yo había escrito y había pensado algo bastante similar a lo que vos habías dicho. Escribí que lo que hagamos, sepamos que Dios nos va a juzgar por eso, ¿no? Y si estamos pifiándole o algo de eso, va a venir la corrección, que obviamente va a ser para bien, ¿no? Porque sus planes son elevados a los nuestros. Y buscando un versículo, yo me parece que inventé un versículo, yo lo estaba buscando, no lo encontré. Pero seguramente existía. En Proverbios 16:9 dice: al hombre le toca hacer los planes y al Señor dirigir sus pasos. Como que Él tiene que... Viste que nosotros planeamos, pero siempre Él es el que nos va a encomendar a los caminos correctos, dirigir al lugar que Él nos Amén. quiere llevar, ¿no? Entonces... Bueno, una bendición y culminando. ¿Cuál es el pasaje que inventaste? El pasaje no, el que supuestamente... El que supuestamente, a ver si lo encuentro, que... A ver, voy a fijarme acá, versículos, puse acá. Mira, lo voy a leer. Los previos son más perfectos. Ese que yo había pensado, yo para mí existía, los planes de Dios son perfectos. Existe, ¿no? Capaz que en otras formas, sí. Sí, tal vez es una versión actualizada la que No, es una interpretación de lo que la palabra del Señor quiso Amén. decir o nos dice, ¿no? Claro. Que el plan de Dios es perfecto, lo decimos continuamente, aunque no esté... Aunque no esté en las Biblias. Claro, Claro. Aunque no Sí, esté en un puede versículo. porque todo lo que Dios hace es bueno, entonces es perfecto. Puede Entonces, ser hay ahí. muchas cosas que sí. La palabra dice que el Señor al que ama corrige y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces podemos ver que la corrección, la exhortación, la ayuda siempre está a nuestro Padre para con sus hijos. No tenemos que entender que hay cosas que las tenemos que interpretar como padre a hijo, como alguien con derecho sobre su pertenencia. Cuando yo le dije a Dios que Dios te entrego mi vida, yo no puedo considerar que Dios está pasando por alto cosas. Dios está cumpliendo con su señorío, nada más. Él no está invadiendo nada. Él está logrando como padre llevarme a mí a lo que es correcto. No es que Dios dice, bueno, yo estoy forjando algo equivocado. Yo como padre, con mi hijo, con mi conocimiento, lo puedo educar y lo puedo llevar a un camino de entendimiento, sin forjar ciertas cosas, pero sí queriendo sacar lo que tengo que sacar de él. Y eso que soy un padre imperfecto, con falta de comprensión de lo que es mejor realmente para él. Pero Dios, que sabe lo que es mejor, en cual él es padre y yo soy padre, y en ese sentido yo tengo derecho sobre mi hijo. Cómo educarlo, cómo ayudarlo, cómo corregirlo. Así Dios con nosotros. Dios no está haciendo nada usurpando ni nada por el estilo. No, yo le dije a Dios, Dios, haz de mí lo que quieras. Y si yo le dije a eso y Dios precisa llevarme por caminos duros para que yo aprenda, porque creo que Dios está invadiendo algo. Él no está enderezando mis caminos y mis pasos porque le pertenecen mis pasos, le pertenecen mis caminos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, amado oyente, esperamos y anhelamos que su vida disfrute del alfarero. Y si Dios decide darle disfrute, y si Dios decide en su tiempo
pasarnos por alguna zaranda, consideremos como Job dijo, porque él determinó una cosa, nadie lo hará cambiar. Dios decidió y así va a ser. Y nosotros también. Al fin y al cabo, somos dueños, tenemos dueño. Esto quiero decir, ¿no? Una alegría. Y bueno, y caminemos con Dios. Por lo tanto, caminemos bajo la voluntad del Padre, por consecuencia, obedeciendo lo que Jesucristo quiere, cumpliendo con lo que Él nos pide, bajo el control absoluto del Espíritu del Señor, nuestro amado Espíritu Santo, como siempre resaltamos. Padre, gracias te damos por esta noche, por este tiempo de estar aquí. Gracias porque podemos entender que tú eres el que dirige nuestros corazones, y a pesar de que tenemos todavía ciertas limitaciones y escasez, queremos seguir aprendiendo y conocerte mejor y agradarte. Y si de alguna manera hay cosas que todavía no entendemos, danos paciencia para poder esperar el tiempo del alumbramiento de las cosas que necesitamos, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este equipo y gracias por los oyentes que están ahí en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, recibiendo este tiempo de comunión. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
Gracias. Oh.